Éxodo capítulo 31. En el capítulo 30 estuvimos analizando los simbolismos y los propósitos divinos relacionados con el altar del incienso, su construcción, el material con que fue construido, el incienso en sí, de qué materiales, de qué esencias tendría que haberse elaborado, el aceite de la unción, en fin. Hemos estado analizando en los capítulos anteriores todos los simbolismos, los propósitos divinos, los propósitos del Espíritu de Dios que estaba llevando a cabo en todos los elementos del tabernáculo. Y bueno, en este caso, en el capítulo 31, vamos a ver que el Señor comienza a hacer algo diferente. Porque una vez que ya detalló las instrucciones bajo las cuales serían construidos todos los elementos del tabernáculo, ahora el Señor haría la designación de un constructor que, además de contar con un talento natural en el arte, sería dotado de un aspecto sobrenatural necesario para construir y llevar a cabo todos estos elementos que sin duda sería el Espíritu de Dios el que estaría implementando con su santidad la hechura de todos estos elementos del tabernáculo. Es decir, Bezalel vendría a ser el constructor principal, pero tendría otros. Vamos a ver que va a tener a un segundo ayudante y otras personas más que el Señor mismo describe como sabios y que a ellos mismos el Señor les pondría en su corazón de su espíritu como un elemento especial, adicional, para llevar a cabo todo este trabajo. Y bueno, en este contexto es que Dios confirma el día del Shabbat, el Shabbat como día de reposo y como señal entre el Eterno y su pueblo. Y al mismo tiempo en que el Señor habló de esta señal entre Dios y Israel, en este caso su pueblo, en relación al reposo, también ahí, en ese mismo contexto el Señor advirtió de las consecuencias de profanar el Shabbat. Esto, pues por supuesto que es en el contexto de la designación de Bezalel como constructor de una obra santa, lo cual, sin lugar a dudas, tiene todo el sentido y correlación acerca de la santidad, tanto del tabernáculo como el día de reposo. Y vamos a ver que todo esto fue una sombra acerca del constructor del reino, que de acuerdo a la profecía de Amós, vamos a darnos cuenta que ese es el propósito de Yeshua. Está levantando el tabernáculo caído de David y como lo entendemos, bueno, como la construcción del reino que fue partido, que cayó, el reino que en su tiempo fue glorioso, pero que por causa de la desobediencia, de la transgresión de Israel, cayó. Así es de que esta manifestación del Señor la selló con la entrega de dos testimonios, dos tablas como testimonio de esta obra maravillosa. Vamos a comenzar ahí desde el versículo 1 del capítulo 31. Habló el Señor a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, de hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y bueno, nos llama la atención esta expresión, la expresión dice llamado por nombre. Y esto significa designar por nombre en particular a alguien para un propósito específico, como en el caso, recordaremos en el caso de Ciro, el persa, que el Señor lo escogió y lo llama incluso como su ungido, le denomina su ungido. Y en ese sentido, pues también fue una sombra profética de Yeshua como Mesías para liberar a los cautivos de en aquel entonces de Babilonia. Y el profeta Isaías describe esta expresión por parte de Dios con ese propósito. Vamos a ver cómo es que la profecía lo describe.
Isaías 45, capítulo 45, de los versículos 1 al 4. Así dice el Señor a su ungido. Y bueno, la palabra ungido es la palabra hebrea Mashiach. Por esa razón, a Yeshua se le dice Yeshua Mashiach. Es el Mesías, la palabra que se utiliza. Y literalmente tiene que ver con ungido en el contexto de ser consagrado. ¿Sí? Y dice, una vez más desde el versículo 1, así dice el Señor a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Lo que está describiendo en esta profecía Isaías es la forma en cómo Dios iba a bendecir a Ciro acerca de un poder que estaba llevando a cabo una conquista en todos los pueblos, y no había nada que lo detuviera. Versículo 3, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo, Yud-Hei Bab-Hei, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre. Aquí vemos la expresión una vez más. Llamar por nombre. Te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque tú no me conociste. Bueno, hay otros pasajes en la Escritura en donde el Señor hace esta expresión acerca de llamar por nombre. Y esto es muy importante porque cuando se lee esto en la Escritura, se anticipa que el propósito iba a ser divino, independientemente de quién fuera. Bueno, aquí vemos que Ciro es una persona extranjera, un gentil, pero que tendría que llevar a cabo un propósito divino dentro del plan del Señor. Y la palabra Besalel tiene que ver con, está relacionada con el Mesías. Al final de cuentas, Besalel significa sombra o en la sombra o bajo la sombra, y también está relacionado con la expresión de protección. Y bueno, podríamos describir el nombre de Besalel como en la sombra de Dios, por el propósito, el propósito y por haberle llamado el Señor para llevar a cabo esta obra en el tabernáculo, la construcción del tabernáculo. Verso 3 dice, y yo he llamado, y yo lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Si nos damos cuenta, la descripción del Señor acerca de lo que iba a hacer con Besalel no tenía que ver solamente con los atributos personales de este hombre. El Señor iba a poner sobre él algo muy especial, y la propia escritura dice, iba a poner de su espíritu, el espíritu de la santidad, que iba a darle mayor sabiduría, mayor inteligencia, ciencia, en todo arte, pero no solamente iba a ser más inteligente, por decir. ¿Cómo lo debemos entender esto? Bueno, debemos entender que el propósito con el cual iba a ocupar estos atributos está relacionado con la elaboración de todos estos elementos santos. Por esa razón, era indispensable. Y vamos a ver más adelante que el Señor se refiere a otros sabios que también iba a influir en ellos de forma sobrenatural para poder colaborar con Besalel en la construcción de todo el tabernáculo y sus elementos.
En los estudios del Nuevo Testamento hemos analizado lo que implica la obra del Espíritu Santo, lo que en el hebreo se conoce como el Ruach HaKodesh, como algo sobrenatural que hace que las personas tengamos una comprensión sobrenatural del plan de redención por parte de Dios. Esto acompañado del don de la gracia como una influencia divina sobre el corazón de las personas y su reflejo en sus vidas, de acuerdo al concepto griego de gracia. Recordarán que ya lo hemos analizado. Desde el capítulo 2 del libro de los Hechos, cómo fue que el Espíritu Santo se manifestó en todos aquellos que estaban celebrando Pentecostés. El hecho de que la Escritura describa que Bezaleel sería llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, pues esto significa que todos estos atributos estarían dotados o se les agregaría algo especial, sobrenatural. Lo que nos indica, pues por supuesto que no sería cualquier constructor, Bezalel, no estaría con un atributo, desempeñando un atributo eh, solo personal, sino había algo, iba a haber algo sobrenatural en toda esta elaboración. Y bueno, alegóricamente hablando, en este sentido, podemos ver una analogía relacionada con Yeshua. ¿En qué sentido? Bueno, Bezalel estaría a cargo de la construcción del tabernáculo en el desierto, mientras que Yeshua en su momento sería el encargado de la restauración en cuanto al tabernáculo caído de David, que como constructor lleno del Espíritu Santo estaría a cargo de levantar el tabernáculo con piedras vivas, que somos tú y yo. Tú y yo estamos conformando este tabernáculo que está levantando Yeshua, y que en esta obra Yeshua fue colaborado con sus apóstoles y continúan haciéndolo a partir de que nosotros conocemos la Escritura, conocemos los Evangelios, conocemos las cartas del Nuevo Testamento. De esa manera nosotros aprendemos la doctrina de Jesucristo, que es la doctrina de Moisés. Y en ese sentido, el Señor está restaurando los portillos, está llevando a cabo, Yeshua está constituyendo de esa manera como restaurador de portillos, restaurador de las rupturas. Y esto tiene que ver precisamente con la profecía de Amós. Acompáñenme en sus Biblias, por favor, ahí a la profecía de Amós, capítulo 9. Dice el versículo 11. Dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos. Esto significa que Yeshua se constituiría él como reparador de las rupturas del tabernáculo. Recordarán que en los evangelios a Yeshua se le identifica como constructor, como carpintero. Bueno, no dice literalmente que sea, aunque pudiera considerarse que sí, realmente, de acuerdo a otras traducciones o diversas traducciones, se considera que Yeshua se dedicaba en la vida cotidiana a llevar a cabo reparaciones de manera general, no solamente en el trabajo de la madera. Pero bueno, el propósito de Yeshua físicamente en su vida cotidiana era esa, la construcción. Y es curioso porque en el ámbito divino, Él vendría a llevar a cabo, a cumplir esta profecía. En el hebreo, la expresión tabernáculo caído se podría identificar como la carpa caída o la casa de campaña caída, el tabernáculo caído. Y esto significa que Yeshua estaría llevando a cabo la reparación, la construcción de un reino caído. ¿Por qué? Porque el templo, el tabernáculo en el desierto, como lo hemos estado analizando en los capítulos anteriores, recordarán ustedes que viene a ser una representación del reino en sí.
Un reino en el cual obviamente el lugar santísimo representa el lugar donde, de la presencia divina del Señor, de donde estaba el Señor, y por eso estaban los velos, porque había un impedimento para que cualquiera pudiera presentarse en ese lugar. Solamente el sumo sacerdote una vez al año, incluso los demás sacerdotes no podían ingresar a ese lugar. Solamente tendrían que estar en el lugar santo, pero al lugar santo no podría entrar cualquiera. También, en fin, eso ya lo analizamos en los capítulos anteriores acerca de estas divisiones del tabernáculo y lo que representa así el tabernáculo en el desierto, simbólicamente hablando y proféticamente hablando. Así es de que, de acuerdo al concepto, lo que está y entendiendo la profecía en el contexto de la obra de Jesucristo, lo que estaba haciendo Yeshua, lo que comenzó a hacer a partir de su venida, fue precisamente la restauración de un reino. Y cuando pensamos esto, entonces recordamos que el apóstol Pedro, hablando de este reino, habló de un reino de sacerdotes y de gente santa, porque precisamente se refirió al reino que está reparando Yeshua. Y continúa ahí el verso 11 de la profecía de Amós capítulo 9, dice, y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. La palabra edificar en el hebreo es la palabra bana, que significa construir. Otra versión de la traducción dice así, en aquel día restauraré la casa caída de David, repararé sus muros dañados, de las ruinas la reedificaré y restauraré su gloria anterior. Verso 12 de esa misma profecía dice, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones, dice el Señor que hace esto. En la versión de la Biblia de los Jubileos dice, para que aquellos sobre los cuales es llamado mi nombre posean el resto de Idumea y a todos los gentiles, dijo el Señor que hace esto. Así es de que es interesante cómo la labor de Bezaleel viene a ser una sombra profética que en su momento llevó a cabo, fue lleno del Espíritu Santo con todo el propósito de elaborar todos estos elementos simbólicos y a la vez proféticos y ver cómo es que Yeshua en su momento vendría a llevar a cabo esta obra, pero a nivel macro, en todas las naciones del mundo, en el Israel de Dios. Verso 4, regresamos ahí, Éxodo 31, dice, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras, para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Sí, aquí estamos confirmando que efectivamente lo que hacía Bezalel, pues no solamente era trabajar la madera, trabajaba todo tipo de materiales, con lo cual podríamos en un momento dado darnos una idea de que quizás Yeshua también llevaba a cabo el trabajo no solamente en madera, sino en otro tipo de materiales, como un constructor, como un artesano. Y bueno, si nos damos cuenta aquí, por ejemplo, la palabra labor que se utiliza en la escritura, cuando dice para que haga para trabajar en toda clase de labor, es la palabra melajá en el hebreo, que significa obra, o tarea, oficio o fabricación. Y esta es la misma palabra que se encuentra en el versículo 3 para designar la palabra arte. Y como lo mencionamos en la introducción de este estudio, la escritura hace referencia al Shabbat inmediatamente después de hacer la designación del constructor del tabernáculo. Esto es muy importante. Por
porque resulta interesante que la palabra clave que se utiliza en el hebreo para esta encomienda sea la misma, es decir, la palabra melajá, en relación a la obra de la creación. Génesis 2, recordemos Génesis 2, versículos 2 al 3. Dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, aquí la palabra obra es la misma palabra, la palabra melajá. La obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces resulta interesante esta conexión que hay entre la labor, todo el arte que iba a llevar a cabo Bezalel, y cómo es que más adelante se describe el día de reposo, el Shabbat, como señal entre Dios y su pueblo. Regresamos a Éxodo 31, versículo 6. Dice, y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab. Aquí está su segundo al mando. Este hombre que iba a colaborar con él. Dice, hijo de Isamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón. Si nos damos cuenta, está involucrando a más personas para que hagan todo lo que he mandado. Y dice, y he dispuesto sabiduría. He dispuesto lo que en el hebreo es la palabra jokma, un entendimiento, pero obviamente viniendo del Señor tendría que ser un entendimiento divino, distinto, sobrenatural, para lograr el propósito, para cumplir con este propósito de la construcción de todos los elementos del tabernáculo. Y dice el versículo 7, el tabernáculo de reunión, y aquí comienza a describir todo lo que iban a hacer. Todo lo que iban a llevar a cabo, el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón, el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario, harán conforme a todo lo que te he mandado. Aquí está describiendo todo, absolutamente todo lo que iban a elaborar, lo que iban a fabricar. Bezalel, Aholiab y todos estos sabios a los que el Señor les iba a disponer este ánimo de sabiduría en sus corazones. Y verso 12 continúa, dice, habló además el Señor a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. Si nos damos cuenta, la declaración que hace Dios en relación a este mandamiento se refiere a sus días de reposo. No significa que bueno, aquí es importante que nosotros tengamos claro el contexto bajo el cual se está expresando el Señor aquí con relación al día de reposo, al Shabbat. Dice, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. Si nos damos cuenta, de aquí en adelante vamos a darnos cuenta que efectivamente Dios hace referencia al día de reposo como sus días de reposo. Y cuando Moisés habla a Israel y refiere al día de reposo, se refiere como el día santo al Señor. Es dedicado a Dios. Hoy tú y yo
consagramos el día de reposo, dedicamos este día para Él. Y cuando no se entiende en su contexto correcto el día de reposo, pensamos que es un día para que yo descanse todo el día. O sea, sí, por supuesto que sí, pero no en un contexto de que te vas a quedar acostado todo el día, por ejemplo. No, o sea, hay que entender en qué sentido es el día de reposo. Eh, Tratando de entenderlo maduramente, porque no significa que no vas a hacer absolutamente nada. Guardar el día de reposo, consagrarlo, implica que se lo dedicas al Señor. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues meditando todo el día de reposo en la Escritura, en su palabra, en su voluntad. Y no solamente eso, incluso en las obras que tú pudieras, fíjense qué interesante, ahorita lo vamos a analizar, en las obras que tú pudieras llevar a cabo y que tengan que ver con lo que anhela el corazón del Señor, como expresaría en su momento y el profeta Isaías. Ahorita lo vamos a ver. Por esa razón es importante que entendamos cuál es el contexto del día de reposo. O sea, sí es para que tú reposes de la labor que tienes, de la melajá que tienes durante toda la semana y vas a hacer algo diferente. Vas a reposar, vas a dedicarle tu día al Señor. Y ahorita vamos a ver cómo es que lo debemos de dedicar, de qué manera es la correcta, cuál es la manera correcta para dedicar el día al Señor. Y por otro lado, aquí lo interesante es que Yeshua en su momento, hablando del día de reposo, él dijo claramente que el día de reposo se hizo por causa del hombre. Entonces, Moisés dice, se refiere al día de reposo para el Señor, que tenemos que guardarlo para el Señor, santificarlo para el Señor, para Dios. Y Yeshua dice que haciendo esto, cumpliendo con este mandamiento, cumplimos el propósito divino, porque dice, porque el día de reposo se hizo por causa del hombre. Es decir, que Dios al crear el día de reposo, lo que hizo el Señor fue beneficiarnos a nosotros mismos, porque al guardarlo tenemos la bendición del Señor. Es un círculo que opera en nuestro propio beneficio. Pero haciendo lo correcto. Aquí viene lo importante. No significa que no vas a hacer absolutamente nada. Este beneficio opera en el momento que tú guardas el día de reposo como le agradaría al Señor. Dice, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. Y bueno, aquí la palabra señal es importante. La palabra en el hebreo para señal es la palabra ot, que dentro de todos los conceptos que tiene esta palabra, como se traduce, es interesante que una palabra que se utiliza es la palabra evidencia. Es decir, ¿qué es una evidencia? Una prueba. La prueba, en este caso, de que existe un pacto entre Dios y nosotros, los que guardamos sus días de reposo. Y como vemos, la escritura enfatiza que para el Señor son sus días de reposo, como propios, por cuanto que Él los santifica, es Él el que los santifica. Y en ese sentido, por esa razón es la importancia de que tú y yo guardemos el día de reposo, porque eh, tiene que ver precisamente incluso en su momento, en el caso de Bezalel, involucró la obra, la melajá, que llevaría a cabo y que sería suspendida justo en el día de reposo. Por eso es interesante que lo vemos precisamente inmediatamente que estaba haciendo esta designación de obreros, que el Señor habla del día de reposo enseguida.
de la obra de la construcción del tabernáculo, porque no importaría si llegaba el día de reposo, el séptimo día. ¿Por qué? Porque Dios no justificaría de ninguna manera que se transgrediera el día de reposo por causa del trabajo en el tabernáculo del Señor. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que Él mismo, el Señor, el Creador de todas las cosas, reposó ese día. Y esto nos indica que Dios, al establecer como señal el día de reposo, la evidencia que en verdad a alguien le identifica como pueblo del Señor, pues es precisamente eso, es guardar su día santo. Todo creyente guarda el día de reposo y en ese momento es santificado por el Señor. Aquí está escrito que el Shabbat es santo para el Eterno. Esto significa que el Shabbat fue creado para que el hombre se dedique al Eterno de una manera muy especial, como les comentaba. Porque, bueno, no significa no hacer nada. Por favor, acompáñenme en sus Biblias. Ahí al capítulo 58 del libro de Isaías, del profeta Isaías, y vamos a recorrer desde el versículo 1 para que podamos entender el contexto del día de reposo. ¿Por qué? Porque es curioso que el profeta comienza a hablar de ayuno. Y ustedes saben, como ustedes saben, en la religión judía hay muchos ayunos con muchos propósitos. Y que en su momento, o que quizás para el pueblo judío, pues por supuesto que tengan alguna justificación, el ayuno en sí, por alguna causa que tú dispongas, no es malo. Y hay que aclarar esto, porque no significa que no le va a agradar al Señor. El hecho de que tú te pongas a orar por alguna circunstancia y de repente ayunes, afliges tu alma, etcétera, etcétera. Ya hemos hablado de este tema en Yom Kippur. Pero el contexto de los ayunos del pueblo judío tiene que ver con incluso acontecimientos históricos primordialmente, tragedias en ocasiones que han sufrido el pueblo. Pero aquí el profeta habla de lo que en el contexto de ayuno, en su momento estaba cumpliendo o estaban haciendo el pueblo judío, pero que realmente Dios no había pedido esos ayunos, no había, ¿por qué? Porque no fueron establecidos como mandamiento. Y vamos a ver cómo Dios se expresa de esto en contraste a lo que realmente le agrada al Señor. Acompáñenme desde el versículo 1, dice, clama a voz en cuello, no te detengas, le dice al profeta, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. Y bueno, aquí lo interesante, lo impactante es que comienza el profeta hablando en el contexto de la rebelión del pueblo. Dice, y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia, es decir, como gente que hubiese cumplido mi ley y que no hubiesen dejado la ley de su Dios. Aquí lo confirma. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen ayunamos y no hiciste caso. ¿Ya se dieron cuenta? O sea, el pueblo estaba diciendo que se estaba humillando, estaba confirmando que estaban ayunando con un propósito específico, pero se estaban olvidando de lo que realmente estaba queriendo que hiciera el pueblo, de lo que Dios estaba queriendo que hiciera el pueblo. Dice, y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido, pregunta al Señor. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. Aquí es el punto importante. ¿Por qué se expresa de esta manera? Porque lo que estaba reclamando el Señor al pueblo era que el pueblo estaba queriendo justificar a sí mismo bajo sus propias expectativas. Por eso dice, buscas vuestro propio gusto.
y oprimís a todos vuestros trabajadores. Es decir, bajo la propia expectativa del pueblo, estaban queriendo llevar a cabo una justificación delante de Dios, pero por otro lado, estaban haciendo injusticia a sus prójimos. Y aquí se refiere a los trabajadores. Hay un dato interesante relacionado con este asunto porque en el tema del día de reposo, por ejemplo, muchas familias del pueblo judío observantes en el día de reposo tienen servidumbres en su casa y les sirven. Esto transgrede la Torá. Si ustedes recordan, porque ya lo hemos visto, ya hemos analizado el mandamiento para el día de reposo, dice ni tu criada, ni tu siervo, ni los animales tendrán que trabajar en ese día. Y imagínate las personas. Pero la justificación para el pueblo judío dice, bueno, es que son goin, son extranjeros, son gentiles. Ellos no, para ellos no es la ley. Pero eso es un error. Por supuesto que es un error porque dice, y los extranjeros que vivan contigo. La ley del Señor no hace excepción de personas y mucho menos en aquellos que dicen cumplir. Por esa razón se expresa así. Voy a leer una vez más este versículo 3. Dice, porque dicen ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a vuestros trabajadores. Está hablando de los trabajadores que son oprimidos. Dice verso 4, he aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Verso 5. Y pregunta, ¿es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? Pregunta. O sea, eh, una actitud muy expresiva ante los demás, de que estás ayunando, como que anunciando que estás ayunando. ¿Es eso lo que le agrada al Señor? Dice, pregunta. Dice, ¿llamaréis a esto ayuno y día agradable al Señor? Te estás dando cuenta que estás hablando de un día agradable al Señor. Ya comenzamos a ver el contexto. Dice, no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad. Y aquí comienza a hablar de lo que tenemos que hacer, de la justicia que debemos de poner en práctica. Dice, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Pregunta. Aquí la palabra yugo en el hebreo que se utiliza es la palabra motá, que significa eh, una yunta que oprime, un instrumento, cualquiera que sea, que oprime. Pero lo que el Señor está reclamando es esto precisamente. ¿Por qué no rompes ese yugo? ¿Por qué no liberas? Deja libres a los quebrantados, dice más arriba en el versículo 6. No es que partas tu pan con el hambriento, fíjate, verso 7. Hablando de partir tu pan, de compartir lo que tienes, de ver la necesidad que tiene tu prójimo y suplirla, de que salgas de tu casa si es necesario, busques a aquellos que tú sabes que necesitan en un momento dado y que tú los puedes ayudar. A eso me refería en el día de reposo. Tú no puedes quedarte en tu casa simplemente acostado y dices, no puedo hacer nada, no puedo salir, no puedo ir a ver a mi mamá, no puedo ir a ver a mi papá, porque si es que están enfermos y que las puedas ayudar, no, porque estoy guardando el día de reposo. Eso viene a ser como que absurdo y totalmente en contra del anhelo del Señor. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas el desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Verso 8, entonces nacerá tu luz.
Cuando tú cumplas todo esto que está en el corazón de Dios, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria del Señor será tu retaguardia. Por supuesto que Él te guardará. Entonces invocarás y te oirá el Señor. Clamarás y dirá Él, heme aquí. Claro, ¿por qué? Porque estás haciendo lo que le agrada al Señor. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Algo que hoy en día, lamentablemente, en muchas ocasiones, algunos que, digo, no todos, por supuesto, pero algunos que deberían de poner el ejemplo de la sencillez y la humildad, están en la absoluta vanidad de sus vidas. Y es una pena. Es una pena terrible porque a final de cuentas eh, hay mucha gente que pudiera estar en un momento dado teniendo una expectativa equivocada en base a ese mal ejemplo precisamente. Pero también el Señor nos impone una responsabilidad a cada uno de los creyentes. También tenemos una responsabilidad que cumplir. Así es de que no todo es culpa de quienes se equivocan, sin importar, sin importar que sean predicadores. Verso 10. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida en las tinieblas, nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma. ¿Qué es lo que deseamos en el Shabbat? ¿No deseamos esto acaso? Pues por supuesto. Y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. ¿Y qué es lo que representa las aguas de manantial y las aguas que fluyen de aquel que se llena de la palabra de Dios, de aquel que cree en Jesucristo, como dice la Escritura? Verso 12, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Está hablando Israel, está hablando de sus generaciones. Y fíjese lo que dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Está en la misma profecía de Isaías, está citando a Amós. Los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador, ya te diste cuenta. Reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. ¿De qué está hablando? Del Israel. El reparador, el reconstructor principal es Jesucristo. Pero nosotros, los que nos decimos que somos de Él, efectivamente estamos puestos para ser luz. Y esa es la forma en cómo debemos ser luz. ¿Por qué? Porque estamos precisamente para reparar el reino que en su momento fue caído. Verso 13. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad, en mi día santo, una vez más, en mi día santo, y lo llamaréis delicia, santo, glorioso del Señor. ¿Cómo es que puedes confirmar que tú digas esto? Que llames al día de reposo una delicia, que lo llames santo, que lo llames un día glorioso del Señor y que lo veneres. ¿Cómo? Haciendo todo lo que acabamos de mencionar. Toda la justicia, toda la bondad, toda la misericordia que Dios espera de ti y de mí. Y lo venerares no andando en tus propios caminos. No decidas por ti mismo cómo es que puedes y no puedes guardar el día de reposo. Que no estés escuchando y en base a lo que simplemente escuches, hagas. No. O sea, escucha, está bien, de repente, sí, por supuesto, siempre hay que escuchar, pero hay que discernirlo conforme a la escritura. Hay que filtrarlo en la escritura.
No hay que andar en nuestros propios caminos. No hay que caminar. No hay, ¿qué significa? Que no hagamos lo que nosotros consideremos que, cómo es que guardar el día de reposo. Si el Señor ya lo expresó y a Él le agrada que cómo lo hagamos. Dice, ni buscando tu voluntad. Aquí es algo que ya comienza a involucrar nuestros sentidos. Dice, ni hablando tus propias palabras. Ya involucró todos nuestros sentidos. Nuestra mente, lo que pensamos, qué es lo que vamos a hacer, lo que decidimos hacer, que es la voluntad, y lo que hablamos en el día de reposo. Una vez que cumplimos guardando el día de reposo, pero bajo esta expectativa divina, entonces nuestro reposo le agrada, el guardar el día de reposo para el Señor le va a ser agradable al Señor. Verso 14, entonces te deleitarás en el Señor. Por supuesto, una vez que haces todo esto, Él mismo pone en tu corazón esta satisfacción de haber hecho justicia, de haber hecho misericordia con tu prójimo, de haber hecho lo correcto. Te deleitarás en el Señor y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca del Señor lo ha hablado. Así es de que imagínate lo importante que es el día de reposo y que demos evidencia, que tengamos manifiesta la evidencia del día de reposo en nuestras vidas. Es fascinante porque entonces estamos entendiendo que efectivamente el Señor lo puso como señal entre Él y nosotros. Y nosotros nos adherimos a esa señal. Verso 14, regresamos ahí a Éxodo 31. Dice, así que guardaréis el día de reposo porque santo es a vosotros. ¿Qué significa? Si tú guardas el día de reposo de esta manera, te aparta, te consagra el día de reposo. El simple guardar el día de reposo te está consagrando para el Señor. El que lo profana, y aquí viene el contraste y la advertencia, el que lo profanare, ¿qué significa? ¿Qué significa profanar? Profanar tiene que ver con disolver, incluso con romper, ¿sí? Con quebrantar. Pero lo interesante es que también se traduce como disolver, es decir, como si lo diluyeras, como si de repente no hubieses entendido cómo le agrada al Señor y de repente ya comienzas a tener tus propios caminos o tu propia forma de querer guardar el día de reposo. De esa manera podrías estarlo profanando. El que lo profanare, de cierto morirá. Y aquí es interesante porque la palabra hebrea para muerto, ¿no? Para morir, como consecuencia de la transgresión para el día de reposo, es la palabra hebrea mut, que tiene un significado literal, por supuesto, pero también tiene un significado figurativo. Y esto es bien importante tenerlo en cuenta siempre. ¿Por qué? Porque dices, no, ok, ya lo transgredí, pero no me he muerto. Si no estás entendiendo, entonces todavía la relevancia de esta advertencia. Esta advertencia es permanente, porque si esta palabra hace alusión a la muerte literal, y también a una muerte figurativa, es decir, fallecer en el espíritu, como si hablamos del contexto del significado eh, en sentido figurado. Pero
que es real, aunque es un sentido figurado, la traducción lo expresa de esta manera para que nos demos cuenta del contexto que realmente tiene el alcance de esta sentencia que está haciendo el Señor. El transgredir, el profanar el día de reposo, una vez que ya lo entendiste, implica muerte espiritual. ¿Sí? Así cuando dice el texto que cualquiera que hiciere obra alguna en el día de reposo será cortado del pueblo, es fallecer en el espíritu y ser cortado de la nación santa, que tiene una equivalencia en el sentido de ya no ser parte del pueblo de Dios. Y no importa que tú te consideres, no importa que continúes llevando a cabo ciertas cosas relacionadas con la fe, pero esa decisión es del Eterno, no te pertenece. Porque la señal la establece Él en base a la evidencia que tú tienes respecto al día de reposo. Hoy en día a nadie se le va a privar de la vida por transgredir el día de reposo. Porque no existe nadie que tenga la santidad como para quitarle la vida a otra persona, y eso ya lo hemos analizado, lo hemos estudiado en los evangelios. Sin embargo, es Dios mismo quien sabe, quién guarda sus días de reposo y quién los transgrede. Y es Él el quien decide, quien determina esta resolución. Dice el que lo profanare, regresamos ahí al verso 14 de Éxodo 31, el que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Aquí está la sentencia. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Yud Hei Bab Hei. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo. Aquí está insistiendo el Señor. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo, es decir, por siempre. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Tal cual, recordamos Génesis capítulo 2, una vez más, versículos 1 al 3. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Así es de que Dios concluyó la obra en el día sexto, pero de acuerdo al significado de la palabra acabó, lo que Dios hizo en el séptimo día fue proveer a la creación, a todo lo que de esta maravillosa obra que hizo en la creación, del elemento, le proveyó del elemento indispensable para que su propósito fuese cumplido, el propósito de toda esta creación. ¿Sí? ¿Qué le dio? El Shabbat. Con el cual, porque con el Shabbat se completó esta gran obra maravillosa. El significado fundamental del día de reposo, nosotros lo podemos ver, lo que representa para nosotros, guardarlo como una promesa, lo podemos ver en Génesis capítulo 8, versículo 22. Fíjense esta promesa hermosa, dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno y el día y la noche. Esta promesa llegó a ser una señal profética de la fidelidad del Señor. Y precisamente el profeta Jeremías habló de esta promesa en términos impresionantes. Jeremías 31, versículo 36 dice, si faltaran estas leyes delante de mí, dice el Señor, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente.
La pregunta es, bajo este contexto de promesas, ¿piensas tú que algún día dejará de ser nación delante de Dios Israel? Por supuesto que no. Pero estamos hablando del Israel de Dios, del tabernáculo que está edificando Yeshua, el Hijo de Dios, hoy en día de todas las naciones del mundo, de todas, sin excepción. Así es de que esto nos deja ver claramente que el día de reposo se encuentra ligado con la señal de preservación de estos ejércitos que fueron creados en el principio. De tal manera que si la creación cumple su propósito, entonces la obra que concluyó el Señor antes de reposar será cumplida en el propio beneficio tanto de las cosas creadas como del mismo hombre. El Señor es fiel y cumple sus promesas en ese contexto, en ese sentido. Regresamos a Éxodo 31, versículo 18, dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. En el capítulo 25 vemos que efectivamente el Señor ya le había dicho a Moisés que dentro del arca debería poner estas tablas en el lugar santísimo. Y bueno, este era el propósito fundamental. Dice Éxodo 25, 16 y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Estas dos tablas de piedra llevaban una inscripción sobrenatural. Y esto lo vemos en el capítulo que vamos a estudiar el próximo Shabbat, el capítulo 32, los versículos 16 y 15 dicen lo siguiente, dice, y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Imagínate lo impresionante de haber tenido esas tablas, haberlas visto. Pues por supuesto, un testimonio impresionante. Por otro lado, el hecho de que se hubiesen escrito estos 10 mandamientos sobre piedra, podemos verlo nosotros como una representación simbólica de lo eterno, de la inmutabilidad de su ley. Y esto precisamente fue confirmado por Jesucristo. Cuando él hablando, refiriéndose a la ley de Moisés y hablando de los profetas, dejó algo muy claro que nos deja a nosotros tranquilos con relación al cumplimiento de la ley y que nos invita precisamente a ser fieles si es que decimos que la amamos. Mateo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, es decir, no he venido para anular, sino para cumplir. ¿Qué vino a cumplir? Yeshua vino a cumplir la ley y vino a cumplir toda la profecía. Esto es fundamental también que lo entendamos. Jesucristo es el cumplimiento de todas las profecías. Verso 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. ¿Cuándo va a ser esto? En Apocalipsis capítulo 19 vemos que precisamente se habla de este tema. Un momento ya en el establecimiento del reino del Señor, en que finalmente desaparecerán el cielo y la tierra. Pero mientras, el Señor dijo, mientras, ni una jota ni una tilde, nada va a desaparecer de la ley. Verso 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, o sea, no importa que sean muy pequeños, y así enseñe a los hombres, es decir, que enseñe a no cumplir
o que diga que ya no está vigente la circuncisión, que diga que ya no está vigente los mandamientos de Moisés, cualquiera que sea. Digo, mencioné la circuncisión porque precisamente hoy en la tarde vamos a ver el tema del capítulo 15 del libro de los Hechos, un tema impresionante que habla de ese tema y que por supuesto los apóstoles de Yeshua, bajo la doctrina, bajo esta enseñanza de Jesucristo, pues ellos enseñaron que por supuesto que tenían que ser, que estaban vigentes los mandamientos. Dice de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Hay otras versiones que dice será nulo en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga, mas cualquiera que cumpla la ley y que enseñe a cumplirla, este será llamado grande en el reino de los cielos. Así es de que nos está quedando muy claro el tema de el tabernáculo, su construcción a cargo de Bezaleel, incluso con motivo de su propio nombre de este constructor, como la sombra que estaba llevando a cabo Dios, como una enseñanza didáctica de lo que vendría a cumplir Jesucristo para todo su pueblo. A partir de que Él vino, Él vino a poner los cimientos. Y estos cimientos, precisamente, los cimientos del reino que lo constituyen, su doctrina, su enseñanza, el camino que Él vino a poner, el camino, porque por eso lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en ese sentido es que nosotros tenemos la obligación, la responsabilidad de seguir su doctrina, de seguir su enseñanza, no desviarnos bajo enseñanzas, doctrinas, teologías, culturas ajenas a la fe que nos dejó Jesucristo. Y en la medida que nosotros seamos fieles a ello, en esa medida tendremos su bendición. Señor, gracias por este tiempo, por este estudio hermoso, un capítulo pequeño, pero que sin duda impresionante y muy contundente en relación a la sombra profética de lo que haría nuestro Salvador Yeshua, y que nada más y nada menos tú lo relacionaste con tu día de reposo, el día séptimo, un día que todo tu pueblo, aquel que ama, procura guardar siempre, siempre en toda su vida, a partir de que hemos hecho este compromiso de vida, Señor. Te rogamos, Padre Santo, por todos aquellos que son ovejas y que por determinadas circunstancias, quizás por el momento aún se les complica guardar sus días de reposo. Sin embargo, Señor, te rogamos para que les abras camino, les abras las puertas, les abras las posibilidades en sus vidas para que sigan llevando el pan a sus casas, pero con la posibilidad de guardar tus días de reposo. Porque lo cierto es que todo aquel que te ama, Señor, en su corazón está ese anhelo. Bendito Rey. Te rogamos por eso, te rogamos por todos ellos y te rogamos que continúes bendiciéndonos, Señor, a quienes de alguna manera podemos guardar y consagrarte tus días de reposo, Señor. En el nombre de Yeshua. Amén.